Bienvenidos a la Edad Media, el paraíso de los mitos, las leyendas y la realidad más extraña que puedas imaginar. Si crees que este periodo de la historia fue una época oscura, llena de caballeros valientes y princesas en apuros, prepárate para un viaje lleno de sorpresas que te hará dudar de todo lo que creías saber. La Edad Media no fue solo una época de castillos, guerras y plagas. Fue una era de innovaciones increíbles, supersticiones fascinantes y una forma de vida tan diferente a la nuestra que te hará sentir como si hubieras viajado a otro planeta. Descubriremos por qué los barberos eran cirujanos, cómo un cerdo podía ser condenado a muerte y por qué la gente bebía cerveza en el desayuno. Por lo que a continuación te invito a conocer algunos de los datos curiosos que no solo nos hacen reír, sino que nos ayudan a entender cómo vivían, pensaban y resolvían problemas las personas de hace siglos. Prepárate, lo que vas a ver te sorprenderá, te divertirá y quizá cambiará tu idea de lo que significa la palabra medieval. Dato número 1. El refresco medieval que nadie esperaba. Imagina abrir la puerta de una taberna medieval. Huele a pan recién horneado, madera húmeda y por supuesto cerveza. Ahora imagina que entre los bebedores no solo hay campesinos barbudos y monjes robustos, sino también niños. Sí, en la Edad Media la cerveza no era solo cosa de adultos, era una bebida cotidiana que se acompañaba desde el desayuno hasta la cena de toda la familia. En la Europa de los siglos V al XV, las ciudades carecían de sistemas de agua potable. Los ríos y pozos solían estar contaminados por desechos humanos, animales y basura. Beber agua podía ser una invitación directa a enfermedades como la disentería. La solución: fermentar granos. Durante la elaboración de la cerveza, la mezcla se calentaba y ese proceso eliminaba buena parte de las bacterias peligrosas. Así que, sin saberlo, los medievales estaban aplicando un rudimentario método de purificación. No se trataba de las cervezas fuertes que conocemos hoy. Los niños y trabajadores bebían lo que se llamaba small beer, una bebida con apenas del 1 al 2% de alcohol. Su sabor era suave, parecido a un pan líquido y servía para hidratar, dar calorías y sobre todo evitar enfermedades. En muchas casas el desayuno incluía un pan, un poco de queso y una jarra de esta cerveza ligera. Elaborar cerveza era una tarea casera. Las mujeres conocidas como alewives eran las verdaderas maestras cerveceras. Preparaban, fermentaban y vendían el producto desde sus propias cocinas. En muchos pueblos, la reputación de una familia dependía de la calidad de cerveza que hacían. Los monasterios, de hecho, perfeccionaron muchas de las técnicas de elaboración, creando estilos que todavía disfrutamos ahora. Y mientras los ricos a veces empañaban sus festines con vino importado, nunca desperdiciaban una buena jarra espumosa. Para un niño medieval, beber cerveza ligera era tan normal como para nosotros tomar jugo o leche. Los padres sabían que el small beer era más seguro que el agua y además les aportaba calorías importantes en tiempos de hambre. De algún modo, la cerveza medieval fue el purificador de agua de su tiempo, una mezcla de ingenio, necesidad y tradición que nos recuerda que a veces las costumbres más extrañas nacen de pura supervivencia. Dato número 2. Cuando una hora podía ser más larga que un bostezo. En la Edad Media, el tiempo no se medía en segundos ni minutos. La gente se regía por los ciclos de la naturaleza y las campanas de la iglesia, lo que hacía que el tiempo fuera flexible, o como algunos historiadores lo llaman, elástico. No existían los relojes de pulsera ni los relojes digitales. El día se dividía en horas canónicas, que eran momentos específicos para la oración. Estas horas se anunciaban con el sonido de las campanas y variaban su duración a lo largo del año. Por ejemplo, en verano, las horas diurnas eran más largas, mientras que en invierno eran más cortas. Esto se debía a que las horas se basaban en la duración de la luz solar, dividiendo el periodo de luz entre el amanecer
y el anochecer en 12 partes iguales. De igual forma, el tiempo de la noche se dividía en 12 horas, que cambiaban su duración según la estación. Esto significaba que una hora de invierno era más corta que una hora de verano. Los campanarios de las iglesias eran los relojes de la comunidad. Las campanas sonaban a diferentes horas del día, anunciando el inicio del trabajo, la hora de comer y el fin de la jornada. Este sistema, aunque impreciso según los estándares actuales, era completamente funcional para una sociedad que no dependía de horarios exactos para trenes, citas o televisión. Las personas se levantaban con el amanecer y se acostaban con el anochecer, adaptando sus actividades al ritmo natural. La agricultura, que era la principal actividad económica, dependía por completo de las estaciones, por lo que una hora específica no era tan importante como el ciclo de la siembra y cosecha. Con la aparición de los relojes mecánicos en el siglo XIV, la concepción del tiempo comenzó a cambiar. Estos relojes, aunque imperfectos al principio, permitieron a las personas medir el tiempo de forma más precisa e independiente de la luz solar. Este cambio fue gradual y no afectó a toda la sociedad de inmediato. Al principio, los relojes eran un lujo reservado para las grandes ciudades y la realeza, pero con el tiempo se popularizaron y transformaron la vida. El tiempo pasó de ser elástico y natural a ser rígido y artificial. La puntualidad se convirtió en un valor importante y la vida se organizó en torno a horarios exactos. El concepto del tiempo elástico en la Edad Media nos recuerda que el tiempo es una construcción social, que la forma en que lo medimos y percibimos ha evolucionado a lo largo de la historia y nos hace reflexionar sobre el ritmo acelerado de la vida moderna y la forma en que nos hemos convertido en esclavos de los segundos. Dato número 3. Cuando jugar era casi ir a la guerra. ¿Te imaginas a los caballeros medievales como figuras de cuentos de hadas, con armaduras brillantes y lanzas que se rompen en un espectáculo de honor y caballerosidad? La realidad era mucho más cruda, divertida y peligrosa. Los torneos de la Edad Media eran un caos épico, una mezcla de deportes extremos, estrategia militar y a menudo violencia desmedida. La mayoría de nosotros piensa en las justas como el evento principal de los torneos: 2 caballeros, una lanza y un único objetivo: derribar al oponente de su caballo. Pero las justas eran solo una parte del espectáculo. El plato fuerte era el melee, una batalla campal masiva que podía involucrar a cientos de caballeros y sus escuderos. El melee era en esencia una batalla simulada. No había un campo de batalla delimitado y la pelea podía extenderse por millas a través de campos, bosques y aldeas. El objetivo no era matar a los oponentes, sino capturarlos para pedir un rescate. El premio para el ganador, todo lo que el perdedor llevaba puesto, desde su armadura hasta su caballo y sus armas. Esto convertía a los torneos en una oportunidad de negocio increíblemente lucrativa para los caballeros más exitosos. A pesar de que el objetivo no era la muerte, el combate era brutal y sangriento. Las justas a menudo terminaban con huesos rotos, conmociones cerebrales e incluso la muerte. Las armaduras, si bien protegían, eran increíblemente pesadas y podían causar un terrible calor. Además, si un caballero caía de su caballo y quedaba inconsciente, era una presa fácil para el oponente, que podía llevarlo cautivo sin mucho esfuerzo. La brutalidad era tan común que la iglesia y la realeza intentaron prohibir los torneos en varias ocasiones, pero no tuvieron éxito. Para muchos caballeros, los torneos eran más que un deporte, eran la escuela de la guerra. En una época donde no existían los campos de entrenamiento militar, los torneos eran la mejor manera de mantener a las tropas en forma y listas para la batalla. Estos eran eventos sociales de gran importancia. La nobleza vestía con sus mejores galas, se celebraban festines y los trovadores cantaban las hazañas de los campeones. Las damas de la corte animaban a sus caballeros favoritos y a menudo les entregaban un pañuelo o una cinta para que la llevaran en sus yelmos, como una señal a su favor. Al final, los torneos medievales eran un reflejo de su tiempo, brutales, fascinantes y muy diferentes de lo que la mayoría de nosotros imaginamos. Dato número 4.
cuando un corte de pelo venía con cirugía gratis. Si te imaginas a los barberos medievales como hombres que solo afeitaban y cortaban el pelo, te estás perdiendo la parte más sangrienta y fascinante de la historia. En la Edad Media y hasta bien entrado el siglo XIX, los barberos no solo eran expertos en cuchillas y tijeras, sino que también eran los cirujanos del pueblo, dentistas y a veces hasta los quiroprácticos locales. Su cartel, que a menudo se colgaba fuera de sus tiendas, era una representación visual de su trabajo multifacético. Un polo rojo representaba la sangre, una venda blanca simbolizaba los vendajes y la banda azul indicaba el color de las venas, que a menudo eran la diana de su trabajo. ¿Imaginas tener un dolor de muelas insoportable o una herida infectada y tener que ir al barbero? La gente no tenía muchas más opciones. Sin la medicina moderna, los barberos eran a menudo la única fuente de atención médica. El barbero era el dentista del pueblo. Si sufrías de una muela dolorosa, el barbero la extraía sin anestesia. Su herramienta más valiosa no era el peine, sino un alicate. La gente lo llamaba sacamuelas. La sangría era un procedimiento médico común basado en la teoría de los 4 humores, que establecía que las enfermedades se debían a un desequilibrio de la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Se creía que al dejar salir un poco de sangre del cuerpo, se restauraría el equilibrio y se curaría la enfermedad. Los barberos eran los encargados de realizar este procedimiento, a menudo utilizando una herramienta afilada para abrir una vena. Cuando un soldado tenía una herida de batalla, no había un cirujano formal disponible. En cambio, se recurría al barbero, que tenía experiencia con instrumentos afilados y sabía cómo cortar, saturar y cauterizar heridas. La profesión de cirujano barbero duró varios siglos, pero con el tiempo la medicina comenzó a evolucionar y las dos profesiones se separaron. En el siglo XVIII se estableció el Real Colegio de Cirujanos en Inglaterra y la profesión de cirujano ganó estatus. Ya no estaba asociado con el barbero. Los barberos se limitaron a cortar pelo y afeitar, mientras que los médicos se enfocaron en el diagnóstico y la cirugía. Así que, la próxima vez que veas una peluquería con el clásico poste de barbero giratorio, recuerda su sangriento y fascinante pasado. La banda roja, blanca y azul no es solo una decoración, es un recordatorio de una época en la que la línea entre el cuidado del cabello y la cirugía era muy delgada. Dato número 5. Cuando los cerdos necesitaban abogado. Imagínate que un cerdo ha comido la cosecha del vecino o que una langosta ha destruido un campo de trigo. En la Edad Media, la respuesta a estos crímenes no era simplemente un castigo o la muerte del animal, sino un juicio formal. Sí, así es. Los animales podían ser acusados, tener un abogado y ser juzgados por crímenes. La mentalidad medieval consideraba que toda la naturaleza, incluidos los animales, formaban parte del orden moral y divino. Las plagas y los ataques de animales se interpretaban como castigos divinos o manifestaciones del mal. Al llevar a los animales a la justicia, los humanos demostraban que entendían las reglas de Dios y que estaban haciendo todo lo posible para rectificar las transgresiones. Uno de los juicios más famosos fue el de un cerdo en Francia en 1457. El animal fue acusado de matar a un niño y el juicio se llevó a cabo con toda la solemnidad de un proceso humano. El cerdo fue juzgado, se le permitió un abogado defensor y al final fue declarado culpable y condenado a la muerte por ahorcamiento. Los juicios no solo se aplicaban a animales domésticos, también se enjuiciaba a plagas como ratas, langostas y pulgas que a menudo eran excomulgadas por la iglesia. El procedimiento de los juicios era a menudo tan extraño como el concepto en sí. Si el animal era demasiado grande para ser llevado a la corte, se lo representaba con un abogado. En algunos casos, se convocaba a un jurado de animales. Hay registros de juicios en los que se citaban a animales como testigos. Aunque la mayoría de los juicios de animales terminaron con la ejecución del acusado, algunos fueron absueltos por falta de pruebas. Es más, algunos de ellos fueron indultados por sus crímenes.
Esto era una forma de mostrar la compasión del ser humano y de demostrar que la ley era justa. Al final, los juicios a animales son un recordatorio fascinante de una época en la que la línea entre la humanidad y el mundo animal era mucho más difusa. Nos dan una visión de cómo las personas entendían la justicia y la moralidad en un mundo lleno de supersticiones y misterios. En conclusión, la Edad Media fue un periodo lleno de sorpresas, niños tomando cerveza ligera, barberos que también eran cirujanos, cerdos juzgados por crímenes y horas que podían alargarse o encogerse según el sol. A primera vista, estas historias parecen extrañas o incluso cómicas, pero detrás de ellas hay lecciones valiosas sobre ingenio, adaptación y creatividad humana. Nos recuerda que la vida no siempre fue sencilla y que la gente encontraba soluciones a veces sorprendentes, a veces insólitas para sobrevivir, comunicarse y organizarse en un mundo incierto. También nos enseña a mirar la historia con humor y curiosidad. Lo que hoy nos parece raro, para ellos era la norma. En definitiva, la Edad Media nos recuerda que la historia es una mezcla de ingenio, humor y resiliencia y que siempre hay algo fascinante que descubrir, incluso en los lugares más inesperados como la barra de una taberna medieval o la silla de un barbero multitalento. Y esto fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado y no olvides dejar tu like y suscribirte si quieres seguirte enterando de más datos curiosos y seguir aprendiendo acerca de lo que nos rodea. Nos vemos en futuros videos. Adiós.